Saludos, soy Paco Coloma, bienvenidos al canal de la realidad oculta. Dentro del mundo del misterio son muy frecuentes esas típicas historias de los autostopistas misteriosos, es decir, personas que van conduciendo de noche por una carretera aparentemente solitaria, noche muy cerrada, y en un momento dado se encuentran a alguien haciendo autostop. Este accede a llevarlo. Una vez emprenden la marcha, la conversación entre ambos pues es totalmente normal, de dos personas que acaban de conocerse o de verse, digamos. A veces incluso dando datos personales, de dónde vienes, por qué vas haciendo tu stop, quién eres, dan datos personales de nombres, apellidos, lugar de trabajo, dónde viven, en fin, una típica conversación de dos personas que se acaban de encontrar. Pero cuando llegan a un punto que normalmente suele ser una curva, el recién incorporado al vehículo aconseja al conductor de que aminore la marcha porque ahí en esa curva o en ese lugar él tuvo un accidente y falleció. Claro, el conductor, al volverse para mirarlo por tal extraño comentario, esa persona ya no se encuentra dentro del vehículo, ha desaparecido, como por arte de magia. Claro, todo esto son historias y leyendas que se cuentan y que van pasando de boca en boca y que, claro, van incluso añadiéndole más contenido para hacerlas en algunos momentos más misteriosas o más terroríficas, porque eso suele pasar. Son leyendas, historias que se cuentan, yo creo que por toda la geografía española y por todo el mundo. Además, os acordaréis de la típica historia o leyenda que hay sobre la niña de la curva. Seguro que vosotros en algún lugar de donde vivís, conocéis algún lugar donde ocurre esta historia o leyenda de la chica de la curva, ¿no? Aquí en Cieza también tenemos una leyenda de la chica de la curva. Es típica en todas las zonas de España. Pero claro, como he dicho, todo esto son leyendas e historias que no se sabe nunca dónde está la realidad o dónde empieza la realidad y termina la ficción. Por lo que he dicho, porque siempre se va añadiendo algo más y no se sabe si es cierto o no. Yo tengo una teoría, y es que creo que todas las leyendas, todas las historias tienen un principio de real. Pero bueno. ¿Pero qué ocurre cuando una historia parecida a esta te la cuenta el propio protagonista? Además, una persona, que sabes tú, que no tiene interés ninguno de protagonismo, una persona que no, además no lo va contando por ahí, no tiene ningún beneficio el que la cuente, una persona que incluso te la está contando y además con un poco de recelo por si tú tampoco la crees. ¿Qué ocurre cuando la persona que ha montado a alguien así o que ha tenido una experiencia parecida te la ocurre? Pues la verdad es que te impacta, te quedas impactado, que fue lo que me pasó a mí. Yo tengo un amigo que hace muchísimos años le pasó una historia de esta. Además, él cuando me la contaba me repetía, en varias ocasiones me repetía de que él era totalmente y sigue siendo totalmente escéptico a estos temas, es decir, nunca se había interesado por el tema este de lo paranormal, ¿no? De las apariciones, pero que estaba seguro de que lo que allí le ocurrió no era normal, fue algo extraño. Es una historia parecida a la de las chicas de la curva, pero con un final diferente. Veréis, os lo voy a contar, quiero comentarla y quiero compartirla con vosotros. Resulta que este amigo rondaba el año, no sé si era 97 o 98 aproximadamente. En esa época él trabajaba en una fábrica de quesos y tenía que hacer varias rutas. Llevaba una pequeña furgoneta con el habitáculo de atrás de esos frigoríficos que hay, cuadrados, y ahí donde llevaba el material. Hacía muchas rutas, por Albacete, por Murcia, por Alicante incluso. Bueno, pues uno de los días que terminó de hacer esa ruta o esa ronda, vamos a omitir los pueblos porque prefiero no decirlo, este amigo nuestro terminó de hacer la ruta y emprendió el viaje de vuelta. Cuando salió de ese pueblo, se encontró una persona a la salida del pueblo haciendo autostop. Él la describió como que era una persona de aproximadamente unos 40 y algún años. Me contaba de que él no era muy partidario de recoger a nadie en la carretera. Los años 90 era distinto a este, ya sabemos que era muy distinto la época de los 90, pero claro, él no era partidario y menos aún cuando venía de hacer la ronda y llevaba el dinero de la recaudación de las ventas encima. Pero algo, según él le dijo, una intuición le hizo parar y lo paró. Habló con este señor, hacia dónde iba, este señor le dijo hacia qué lugar iba y claro, él dijo, bueno, pues esto pilla aquí cerca y yo voy a pasar por allí, móntese y lo llevo. El hombre abre la puerta, se monta en el coche y emprenden el viaje.
La conversación, pues la típica. ¿Por qué? Me he venido andando, voy para allá, voy a tal pueblo, vivo en tal sitio, en fin, lo que he contado al principio. Mi amigo me comentó de que llegó un punto en que se extrañó porque este hombre empezó a hacerle una serie de preguntas un poco extrañas, fuera de contexto de lo que estaban hablando. Le preguntó si él creía en el más allá. Claro, mi amigo se quedó un poco, pues, parado, ¿no? ¿A qué cuento venía esa pregunta si estaban hablando de otras cosas? Este le contestó que, bueno, ni creía ni dejaba de creer. Era algo que estaba ahí, pero que no le interesaba. Este señor empezó a contarle, pues, cosas extrañas que habían pasado en el pueblo. Ciertas desapariciones y ciertos misterios que han habido en el pueblo. Mi amigo decía que, bueno, por educación o por cortesía le estaba siguiendo la corriente, pero que a él no le interesaba ese tema, no era un tema de que el cual nunca le había interesado ni le había llamado la atención. Cuando se están aproximando al pueblo, y hace el amago de entrar a él, pero este señor le dice que no se moleste, que se bajaba allí mismo, que no era necesario que se adentrara en el pueblo. Él ya cruzaba la carretera y se metía en el pueblo. Claro, él describe la zona como, digamos, todo descampado, zona abierta, no había ningún árbol alrededor, no había ningún pequeño montículo, nada. Y el pueblo se quedaba a un lateral donde antes del pueblo había una especie de solar grande, como si fuese un parque. No había nadie, estaba deshabitado, y detrás de ese descampado grande que hacía como de parque en el pueblo, se encontraba el pueblo. Bueno, pues este señor se despide, se baja del coche, cierra la puerta y desde la ventanilla se despiden. Adiós, adiós, muchas gracias, hasta luego. Pero este amigo dice que notó algo extraño. Y es que resulta que normalmente si te bajas del coche, por el lado del conductor, del acompañante, lo normal es pasar por delante del coche para cruzar. Este señor se bajó y emprendió hacia la parte de atrás del vehículo. Claro, este amigo se extrañó, miró por el espejo retrovisor y ya no lo vio. Era como si por arte de magia hubiese desaparecido. Volvió a mirar por el espejo izquierdo, por si acaso estaba dando la vuelta, y allí no aparecía nadie. Todo esto era en cuestión de segundos, como él me dijo, menos de segundos. Dice, claro, al ver eso, que no aparecía por la parte de atrás, me bajé del coche por si se había caído o algo. Al bajarse del coche e ir hacia la parte posterior del vehículo, allí no había nadie. Él ya empezó a intuir de que ahí había ocurrido algo. Miró hacia el pueblo y por mucho que hubiese corrido, como él decía, por mucho que hubiese corrido a esta persona, yo lo hubiese visto correr, porque el pueblo estaba un poco retirado. Primero estaba el descampado y detrás del descampado estaba el pueblo. Miró debajo del coche, miró incluso dentro del habitáculo frigorífico por si era una persona con demencia y se había metido dentro del vehículo, y allí no había nadie. Él aseguraba de que el tiempo transcurrido entre que se bajó del coche y le dijo adiós, miró por el espejo retrovisor, habían pasado un segundo o décimas de segundo, cuando ya no lo vio. Pero claro, no obstante, creyendo de que había ido por la parte de atrás, se bajó para mirarlo, cuestión de 3 segundos como mucho. Y allí no había nadie. Este amigo se quedó muy asombrado, sabía que algo había ocurrido. Se quedó pensativo, pensando, diciendo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Empezó a analizarlo todo. Este señor abrió la puerta. Él abrió la puerta del vehículo y se metió. Estaba al lado de él. Bajó del vehículo, este señor abrió la puerta. O sea, que algo físico había. Le pregunté si había notado alguna olor característica o algo que le llamara la atención, y dijo que no, que todo era normal. Todo era normal. Simplemente lo que sí me comunicó es de que estaba muy a gusto con él. Era como si el trayecto que hicieron, que duró unos escasos 15 minutos, según me contaba, era como si lo conociese de toda la vida. Como si fuesen amigos toda la vida. Además, dice que les desprendía paz, tranquilidad. Le pregunté si la vestimenta que llevaba era de época y me dijo que no, que era una vestimenta normal de aquella época, una vestimenta no antigua, sino todo lo contrario. Pues bien, no quedándose contento, porque él indudablemente empezó a pensar que algo estaba ocurriendo, se montó en el coche y se adentró dentro del pueblo para ver si lo veía, porque él quería salir de dudas si realmente todo eso lo había imaginado
o realmente el hombre había corrido tanto que se había adentrado en el pueblo. Se metió en el pueblo, era verano, no había nadie por las calles, a esa hora de la tarde, creo que eran las 4:30 según contaba él, y no vio a nadie en el pueblo. Se dio 2 o 3 vueltas y tampoco vio a nadie. Volvió a salir del pueblo y a analizar qué es lo que había ocurrido, pero no le buscaba ninguna explicación lógica. En cuestión de segundos, de 2-3 segundos, aquel hombre se había desmaterializado. El viaje de vuelta me comentaba de que no paraba, porque claro, él tuvo que emprender el viaje porque se le hacía tarde para llegar a la fábrica. Tenía un horario que cumplir y tenía que llegar. Pues el viaje de vuelta dice que no paraba de pensar qué es lo que había ocurrido y de decir, es que yo no creo en nada de esto. Él me lo contaba y lo decía, pensaba incluso en el camino, yo no creo en los fenómenos paranormales, pero algo me acaba de ocurrir que no es normal, que se me escapa a mi lógica. Cuando llegó a la fábrica, claro, lo comentó con los compañeros que habían allí. Y lejos de encontrarse, digamos, una pequeña burla o una gracia, ¿no? O alguien decir, oye, tú lo has soñado. Todo lo contrario, los compañeros lo creyeron. Y le dijeron, oye, pues eso puede ser alguna señal sobre algo, o algo que te va a ocurrir, o algo bueno te va a pasar. En fin, lo que sí es cierto es que hoy día, cuando aún lo recuerda, dice que él sigue sin creer en estos temas, pero que aquello que le ocurrió aún no le ha buscado ninguna explicación lógica. Y él ha intentado recrear en su mente aquel día y aquel acontecimiento. Y de ninguna manera encuentra una explicación de que el hombre saliese corriendo y él no lo pudiera ver en cuestión de 2-3 segundos. Bueno, es una persona, como he dicho yo, escéptica a estos temas. Es una persona que... Además, hicimos un programa de radio hace ya 3 años aproximadamente, en las primeras temporadas del programa, creo que fue el segundo o tercer programa, hace 4 años, y nos contó su experiencia ahí en el programa de radio. Algún día subiremos el fragmento y vosotros también compartiréis de primera mano, de su voz, esta experiencia que le ocurrió. Pero bueno, son historias y leyendas que algunas veces, como veis, se convierten en realidad. Todas estas historias vienen, como he dicho yo antes, de algún hecho verídico. Y esas historias que nos cuentan de autostopistas misteriosos, la chica de la curva, aquel que desaparece, todo eso creo que puede provenir de alguna historia como esta, alguna historia de verdad, verídica, como la que me contó mi amigo este. Bueno, no sé si alguno conoceréis alguna historia real como esta, o conoceréis a alguien que le haya ocurrido algo parecido, o vosotros mismos, si os ha ocurrido algo, a ti te ha ocurrido algo, pues no lo podéis contar. Si queréis en el correo, anónimamente, es vuestrarrealidadoculta@gmail.com, o dejar los comentarios de abajo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Quería comentar y quería compartir con vosotros esta experiencia de los amigos. Primero los amigos imaginarios que estuvimos hablando, y ahora de estos amigos que hay, autostopistas que en fin, se escapa de nuestra lógica y que no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo. Yo tengo mi propia teoría. Creo que estamos rodeados de espíritus, lo creo así. Alguien nos mira siempre. Ya hicimos un programa especial que se titulaba Nos miran, y explicamos un poco el tema de estas personas, que por qué se aparecen. Lo que sí es cierto es que nunca vamos a saber por qué estas apariciones espontáneas. Nunca vamos a saber cómo pueden pasar de una dimensión a otra, porque de ser verdad, ese señor pasó de una dimensión a otra, de ser un espíritu o alguien que va vagando por ahí, ¿no? Es un misterio que algún día lo entenderemos, pero creo que será cuando estemos ya en el otro lado. Bueno, por lo dicho, si ahí tenéis alguna experiencia parecida, dejadnos en los comentarios. Hasta aquí, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla, y nos vemos en el próximo vídeo de la realidad oculta. Saludos.